Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Bien? Qué bueno. Qué bueno. Igualmente acá. A mí me encanta estar aquí con ustedes compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Cuando trajimos el tema, el propósito de la iglesia, nosotros teníamos pendientes también traer un tema en cuanto al discipulado. Y yo creo que es importante porque nosotros estamos adquiriendo conocimiento cada semana. Pudiéramos decir que manejamos bastante lo que es el nuevo pacto, lo que es la gracia. Y de vez en cuando nos vamos a encontrar personas que a lo mejor te encuentres en la necesidad de discipular a esa persona. No necesariamente tenga que venir acá. A lo mejor alguien se comunica contigo por el internet, hermano, ¿qué es ese ministerio que usted pertenece? O ¿qué es lo que usted me puede explicar la gracia? O en la gracia de libertinaje, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay una serie de preguntas que pueden surgir, pero es importante entender desde nuestro punto de vista como ministerio cómo nosotros interpretamos el discipulado. El tema de hoy es el discipulado, parte 1, y como subtítulo, el problema del hombre. Discipulado, parte 1, el problema del hombre, como punto A. Ahora, cuando nosotros comenzamos a discipular a alguien, creo que lo primero que tenemos que hacerle entender a esa persona que es nueva en el Evangelio es su necesidad de Dios. Su necesidad de Dios. No es desde el punto de vista como lo hacen los vendedores, ¿verdad? Seculares, en el mundo corporativo, que se crea una necesidad para presentar entonces un producto. En este caso no, este es un asunto espiritual, donde no hay necesidad de crear la necesidad, pero hay que enfatizar que la necesidad ya existe. La necesidad ya existe. Y eso es importante para que esa persona que puedas tú estar discipulando, esa persona nueva, esa ovejita nueva, pueda entender su necesidad de un Salvador. Eso es primordial, primordial. Y para eso vamos a ir a Génesis 3:1 y vamos a ver el principio del problema del hombre. Génesis 3:1. Porque una necesidad requiere una solución, ¿verdad? Una necesidad requiere una solución. Y tal vez el 99.9% de las veces que nosotros nos veamos en la situación o en la necesidad de discipular a alguien, 99.9% de esas personas tienen un concepto religioso de su pasado. Haya venido de donde haya venido. Pudiera haber sido un católico, pudiera haber sido un evangélico tradicional pentecostal, pudiera ser un bautista, pudiera ser un adventista, pudiera ser un testigo de Jehová. 99.9% de las veces siempre te vas a encontrar una persona que tiene un background o un pasado religioso. Quiere decir que, voy a decir, no sé, 90% de las veces te vas a encontrar que ese background está lleno de obras, de rudimentos, de rituales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú presentas la necesidad del hombre y un Dios, estás comenzando a hacer una cosa que el Evangelio llama circuncidar, ¿qué cosa? El corazón. Nosotros, todas las semanas, pasamos ese proceso de circuncidar el corazón. Cada vez que nos reunimos acá, cada vez que escuchamos el Evangelio, comenzamos a circuncidar nuestro corazón ¿de qué? De obras muertas, obras que no producen vida. Entonces nos comenzamos a llenar de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia está constantemente recordándote que eres salvo sin obras. Sin obras. Entonces, la mayoría de las personas nos vamos a encontrar de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordarle a esa persona que hay una necesidad de un Salvador.
que todo lo que esa persona ha tratado de hacer en su vida, sin sentirse nunca completa, ha sido innecesario. Que puede ahora parar de hacerlo, porque hay una gracia abundante para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué estaba diciendo? Que Dios no estaba diciendo que la verdad, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también así comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora en el versículo 5 dice: y seréis como Dios. Y seréis como Dios. Esa actitud muchas veces continúa todavía en el ser humano. Cuando queremos justificarnos nosotros mismos, pensamos que podemos ser o hacer lo que Dios es el único que puede hacer. Seréis como Dios, dice, y hay otro punto importante por acá. La primera obra del hombre para comenzar a tapar su vergüenza sucedió en el huerto del Edén. En el versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué es eso? Vergüenza, pecado, desnudez, conciencia, porque adquirieron un conocimiento, ¿sí o no? El bien y el mal, que en algún momento nosotros hablamos que pudiera haber sido la ley, porque por el conocimiento de la ley es el pecado, pero ellos no pudieron lidiar con la ley justa perfecta de Dios tampoco. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué hizo Dios? Dios mató a un animal y los cubrió, ¿verdad?, con ese animal. Esa es la primera profecía de que el único que puede resolver el problema del hombre es Dios. Por eso es que el problema del hombre es este. Vamos a ir a Mateo 19:16. La primera obra del hombre, la piel, ese animal que murió. ¿Por qué pudo Dios tapar a Adán y a Eva? Porque esa piel tenía, ¿qué cosa? Sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El hombre comienza a obrar de una manera imposible y equivocada. Dios profetiza con su acción de que Él va a derramar sangre por el hombre desde un principio. Por eso es que mató un animal y los cubrió con la piel de ese animal. Hoy en día Él nos cubre con su gracia. ¿Por qué? Porque ya el Cordero derramó sangre y murió. Derramó sangre y murió. Estamos en Mateo 19:16. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno. En el subtítulo, ¿verdad?, dice el joven rico, ¿no? Dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Suena como al jardín, ¿verdad? Fueron a buscar las hojas a ponérselas. Querían hacer algo para tapar su desnudez, para tapar su vergüenza, para que cuando Dios los viera no tuvieran, ¿qué cosa? Miedo. Dice:
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Eso es una oración llena de orgullo y de atrevimiento. ¿Vida eterna? ¿Un hombre cómo puede ganarse una vida eterna? ¿Inmortalidad? Como que si fuese tan fácil de alcanzar para el hombre, ¿verdad? Por eso es que cuando estamos discipulando a alguien, tenemos que tener esto claro. Tenemos que tener esto claro porque se nos va a hacer más fácil poder entonces comenzar a educar a esa persona en la gracia. Porque si tú le demuestras a alguien, y lo hemos hecho acá, nosotros hemos visto evidencia suficiente que nosotros como hombres y mujeres en un cuerpo corruptible somos incapaces de poder alcanzar una salvación tan grande. Pero ¿cómo nosotros hemos llegado a eso? Con la evidencia del Evangelio y de una manera constante. De una manera constante. Versículo 17. El Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El Señor Jesucristo estaba correcto, ¿sí o no? Sí, porque él estaba todavía. Porque, no, y la ley, el cumplimiento perfecto de la ley es lo que te daba, ¿qué cosa? Justicia. Porque Él adquirió la justicia de la ley por nosotros. Lo hemos leído los últimos 2 miércoles, ¿verdad? En Romanos 8, 1 en adelante. Dice que la justicia de la ley fue atribuida a nosotros. Si esta persona fuese capaz, como cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra, fuese capaz de cumplir los mandamientos, entonces Cristo no tenía necesidad de venir a morir. Entonces le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cosa que es mentira, porque eso no lo guarda nadie. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? De arrogancia, ¿no? Sí. Ajá. Pero Jesús le dijo: ok, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y siguen. ¿Por qué? Porque si nosotros o cualquier ser humano, y manteniendo en mente el objetivo de la enseñanza, que es discipular a alguien, cualquier cosa que nosotros pensamos que nos hace buenos, siempre hay algo que nos hace malos, o imperfectos, o incapaces. Porque según el joven rico, él cumplía los mandamientos, pero le hacía falta una cosa. El Señor le dijo: si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Le faltaba algo. Esa incapacidad del joven rico de hacer lo que Dios le dijo, lo califica para la necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque entonces no era perfecto. 22. Oyendo el joven esta palabra, ¿qué pasó? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahora, este joven rico no fue capaz, es que el hombre, la verdad, wow. Este joven rico no fue capaz de dejar sus posesiones terrenales, aún Jesucristo prometiéndole más tesoros, y tendrás tesoros en el cielo. Mira cómo es el ser humano. Este joven tenía posesiones, ¿verdad? Y no las quiso dejar por el Señor, por un ser perfecto, por un ser bueno, por un ser que sanaba a la gente, por un ser que levantaba a los muertos, que le daba vista a los ciegos. Era alguien por quien valía la pena dejarlo todo. Sin embargo, Dios dejó su trono para venir a buscar pecadores.
Él sí fue capaz de dejarlo todo. Y el joven rico, y muchas veces nosotros sin Cristo Jesús, tampoco somos capaces de dejarlo todo por alguien que nos va a dar más. Él vino a la tierra a morir por seres humanos pecadores que lo rechazamos, y sin embargo lo hizo por amor. Y no es que se despojó de cualquier cosa, de tesoros terrenales como tenía el joven rico. El Dios de los cielos, el Dios de los cielos. Entonces dice el 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 25, dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, escucha esta pregunta que es muy importante, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces el Señor hizo algo muy bonito, que fue mirarlos, miró a sus discípulos, les habló directamente a los ojos. Yo me imagino con la dulzura y el amor que solo Él puede manifestar, ¿verdad? Dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es ¿qué cosa? Okay. Mas para Dios todo es posible. Mira, la hoja y el sacrificio de Dios por nosotros. ¿Por qué el argumento hoy en día de pensar que el hombre puede guardar la salvación? ¿Por qué existe el argumento? Por la misma actitud del huerto del Edén, pensando que nosotros mismos podemos ir a buscar hojas de higuera y vestir nuestra desnudez y nuestra vergüenza. Porque aquí el Señor te está diciendo claramente, para los hombres esto es imposible. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta de los apóstoles o de los discípulos? ¿Quién pues podrá ser salvo? El Señor está diciendo que para los hombres eso es ¿qué? Imposible. Romanos 3:9. Y nosotros estamos súper familiarizados con esto, ¿verdad? De alguna manera estamos presentando, ¿verdad?, una incapacidad de nosotros, a la vez estamos dando una excelente noticia. Excelente noticia. La mejor noticia que puedas recibir en tu vida. Porque si logramos convencer a esa persona que, mira, olvídate de lo que tú puedas hacer, no hay chance, la única alternativa en tu vida se llama la fe en Cristo Jesús, nos ahorramos un camino muy largo, un proceso muy largo, procesos muchas veces de discusiones de toda la noche entre familias, amigos, ¿sí o no? Porque volvemos a lo mismo. ¿Cómo puede ser que existe este argumento, esta discusión, este debate de que si es por obras o si el Señor mismo con sus propias palabras, de acuerdo a los testigos registrados en la Biblia, dijo que eso para el hombre es imposible? Entonces no le busques vuelta porque es imposible. Piensa en lo que tú quieras. No, ¿será de esta manera? No, imposible. No, ¿será de esta otra? No, imposible. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que es imposible. Y la pregunta era, ¿qué pues haremos para ser salvos? Entonces el Señor dijo, para el hombre esto es imposible. Ahora, el Señor dijo esa frase dentro de un contexto de una persona que dijo guardar los mandamientos, mucho más que nosotros, ¿sí o no? Yo no guardo los mandamientos, soy incapaz. Los guardo porque han sido acreditados a mi vida. Los he podido alcanzar por la gracia de Dios en mi vida. Porque por la fe en Jesucristo, la justicia de la ley es acreditada a mi vida. Sin hacer yo nada, sencillamente haber recibido el don de la fe por Jesucristo. Por eso es que vivimos agradecidos con Él. Y por eso es que no hay jactancia en la gracia. No puede haberla. Romanos 3:9. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Hablando de judíos y gentiles, ¿verdad? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Concuerda perfectamente la revelación del Señor al apóstol Pablo con lo que el Señor dijo, que para el hombre esto es imposible.
Porque entonces ahora el apóstol Pablo está acá repitiendo, reafirmando lo que el Señor dijo en los días de su carne. Porque si para el hombre es imposible, entonces ahora nosotros entendemos por qué es imposible, porque todos estamos bajo ¿qué? Pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Sin Cristo Jesús todos están bajo el juicio de Dios. En esa condición que le dices. Es que todos estábamos en esa condición. Todos estábamos en esa condición. ¿Quiénes no estábamos en esa condición? Todos estábamos en esa condición. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si logramos convencer a alguien que pueda entender esta realidad, cuando tú le presentas la gracia, es como ese vaso de agua fría que yo me estoy tomando, para una persona sedienta de un Salvador. Por eso es que cuando nosotros venimos a la gracia, descansamos tanto. Por eso es que de vez en cuando nos dicen, hermano, me siento como en el aire. Y aquí nosotros decimos, wow, pero es que me siento libre. ¿Por qué? Porque hemos entendido nuestra incapacidad de ser salvos y hemos recibido la gracia del Señor. Eso es todo. Eso es todo. Mira, Romanos 5:12. Y este es el problema del hombre. Hasta ahora estamos viendo el problema del hombre. Lo imposible para el hombre. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios no es posible. Mira, el amor de Dios es tan grande que como Dios nos ve, es como nosotros acabamos de leer ahorita. Así Dios ve al hombre sin Cristo. Pero en Romanos 5:12, que es donde íbamos a leer ahorita, si te vas un poquitico antes, en el versículo 6, nosotros acabamos de leer en Romanos 3:9 al 20, ¿correcto? Y eso es una revelación de Dios a David. David escribió eso en los Salmos, del hombre. Y nosotros entendemos que Dios ve al hombre sin Cristo de esa manera, porque estamos perdidos. Él ve al hombre y él ve que no hay ningún justo. Él ve al hombre y ve que nadie quiere a Dios, nadie busca a Dios, todo el mundo corre para lo de ellos. Pero Dios salva a esas personas que ve de esa manera. Mira el versículo 6 del capítulo 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A esas personas que acabamos de describir en Romanos 3:9 al 20. Dios los vio así, Dios nos vio así, Dios vio al hombre así, como usted dice, una escoria, un cáncer. Pero sin embargo, el amor de Dios es tan grande que por esas personas que ni lo buscaban, Él viene a morir por nosotros. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Vamos a ir al versículo 12. Ahora, este es el problema del hombre, ¿verdad? La imposibilidad del hombre. Otro problema del hombre es este. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Ahora, el punto B de nuestra enseñanza es la solución de Dios. ¿Verdad que para el hombre es imposible, no? Para el hombre es imposible. Obviamente pudiéramos pasar aquí un buen rato mostrando más evidencia de la incapacidad del ser humano para poder salvarse, pero por factor tiempo no lo vamos a hacer y combinar tantas cosas que hay en la palabra. Por ejemplo, el Señor dijo lo que para el hombre es imposible. Si tú te vas a Romanos 8:3, el apóstol Pablo, siguiendo la revelación del Señor, vuelve a confirmar ese hecho, esa palabra imposible. 8:3. Sí, Señor. ¿Qué dice? Porque lo que era imposible para la ley. ¿Cuál fue el encuentro con el Señor y el joven rico? Estaban hablando de la ley. Guarda los mandamientos. Y él dijo, yo los he guardado todos. Una cosa te falta. Ve a entregar tus cosas. ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque él era débil, por cuanto era débil por la carne. Por eso fue que el joven rico no lo pudo hacer. Imposible para la ley, y él era débil en su carne. El Señor le presentó la ley y él se encontró con esa ley, no pudo ser perfecto, y entonces ¿qué pasó? Se fue triste. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿cuál es la solución de Dios para el problema del hombre o la imposibilidad del hombre de ser salvo? Juan 3:16. Ahora, este es uno de los versículos bíblicos más conocidos, ¿verdad? Eso uno lo aprende en una escuela dominical. Juan 3:16. Y es así como se comienzan muchas veces los discipulados, con unos versículos básicos del amor de Dios. Pero cuando tú vas al Evangelio y te sumerges en el Evangelio, entonces que puedes comprender el amor de Dios. Porque aquí te leemos esto, y en las enseñanzas tradicionales se lee, ¿correcto? Juan 3:16. ¿Quién no conoce Juan 3:16? Tienes que aprendértelo. Eso comienzas con eso, en una escuela dominical con los niños, Juan 3:16. Pero después de eso te dicen, tienes tú que guardar tu salvación, mi hermano. Ya Dios te amó, pero ahora guárdala tú. Entonces ahí es donde se corrompe el Evangelio y comienzas a añadir o a mezclar la masa con levadura. Y entonces comienzas a pervertir y dañar el Evangelio. Pero nosotros fuimos primero al problema del hombre, y entonces ahora nosotros comprendemos mejor Juan 3:16. Mira, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué nosotros entendemos eso ahora? Porque entendemos lo que es imposible para el hombre. Fíjate lo que dice en el versículo 13. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna.
sea, ya no es Moisés, ahora es Cristo Jesús. Ahora es Cristo Jesús. Juan 1:29. Ahí mismo, una hojita al lado. Juan 1:29. Esta es la solución de Dios para el hombre. Y la solución de Dios para el hombre es un alguien, y ese alguien es su manifestación a través de Cristo Jesús en la tierra, ¿verdad? Cuando tú terminas de discipular a alguien con esta verdad, tú tienes un mejor amigo en tu vida, ¿sabes? Si esa persona realmente recibe, es un escogido, es un llamado del Señor, es una ovejita, te va a agradecer toda la vida esta palabra, porque lo vas a hacer descansar de sus obras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Pero si no conocemos este evangelio, no sabemos cómo es que Dios nos hace descansar hasta que conoces la gracia. Ahora sí descansamos nosotros, pero entendemos que hay detrás de esa fe, ¿verdad? Todo lo que tuvo que suceder, la historia del hombre completa y la solución de Dios para el hombre. Mira, Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la solución de Dios para el problema y la imposibilidad del hombre. Mira, ¿qué es esta referencia? A Génesis. Ese es el Cordero que Dios ya estaba profetizando, el animal aquel que Él mató, esa sangre derramada, es la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces ya no necesitamos buscar hojas para cubrir nuestra vergüenza, ya estamos cubiertos de gracia, porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia, ¿verdad? Vamos a ir entonces a 2 Corintios 2:14. Como te digo, tenemos muchos otros versículos y evidencias, por eso es que esta es parte 1. 2 Corintios 2:14, y vamos a seguir en el capítulo 3 hasta el versículo 18. Estamos hablando de un nuevo pacto entonces, ¿no? Estamos hablando de un nuevo pacto ahora. Triunfante en Cristo. Gloria a Dios. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por eso es que es muy importante este tema, el discipulado, porque sin conocimiento no puedes discipular a nadie. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es qué? Suficiente. Que tiene que ser por gracia. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por eso es nuestro enfoque acá. Todo tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Un nuevo pacto, una nueva manera de Dios lidiar con el hombre, con la intención de Dios de salvar al hombre, no de condenarlo, sino de salvarlo. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Mira qué interesante lo que dice acá: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Te acuerdas de Jeremías 31:33? Te escribiré y haré un pacto en la casa de Israel, y escribiré la ley en tu mente y en tu corazón. Mira, aquí está el apóstol Pablo confirmando esa profecía de Dios, esa promesa de Dios.
Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Él es el que lo hace, no en tablas de piedra, ya no es en las tablas de los mandamientos, sino en tablas de carne, del corazón. Dentro de nosotros están esas leyes, esas tablas por el Espíritu Santo. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es la intención de esta clase, de este discipulado que estamos dando? Es ser ministros competentes. No queremos ser ministros incompetentes, que cojamos una persona, cojamos la Biblia y comenzamos a condenarla con la misma palabra, porque eso es lo que se hace. Con la misma Biblia las iglesias están condenando a la gente, poniéndoles cargas, tratando de hacer muchas cosas. ¿Para qué decir? Versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué? Perecer. Iba a acabarse, ese pacto se iba a acabar. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, te vas a la ley, ¿qué va a pasar? Condenado. Te vas a la obra, ¿qué va a pasar? Condenado. Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora, el hecho de que él menciona a Moisés y al Espíritu quiere decir que una cosa es por la responsabilidad del hombre y otra cosa es la obra de Dios. La obra de Dios. Porque este nuevo pacto, porque Juan 3:16, porque Juan 1:29, es la solución de Dios para la imposibilidad del hombre de poderse salvar. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. ¿En qué respecto? Mire, personas, el versículo 9. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué cosa? Ok. Pero te está hablando de que el ministerio del Espíritu justifica. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. ¿En qué respecto? En poder, ¿qué cosa? Justificar. No puede. La ley no puede, la obra no puede, el esfuerzo humano no puede. Las hojas que el hombre se puso para cubrir su vergüenza no pueden justificarnos. Versículo 11, versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser, ¿qué? Abolido. Abolido, mi hermano, mira. No hay chance acá. No hay por dónde justificar la obra del hombre para salvación. No hay por dónde. Sí hay evidencia suficiente para ver el problema del hombre, pero hay más evidencia todavía y más importante, que hay una solución de parte de Dios. No es una solución que nosotros tenemos que buscar, no es una solución que nosotros tenemos que jugárnosla todos los días. Tú no te puedes
jugar tu salvación, tú no puedes hacer nada para guardar algo tan valioso. Es que es imposible. El Señor lo dijo, ¿no? Lo que es imposible para el hombre. Dice 14: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Por qué dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará? Porque el único que lo puede quitar es el Señor, por la sencilla razón de que el velo está puesto ¿dónde? En el corazón de ellos. Nadie tiene acceso a eso. Es Dios el único. Por eso es que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Por eso ahí te dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Nadie puede alcanzar ahí, nadie puede quitar ese velo, solo el Señor lo puede quitar. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cómo vemos esa gloria? A través de esta verdad. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí mismito en el capítulo 4, versículo 7, por favor. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vuelve el apóstol Pablo a dar evidencia de que es por Dios, no por nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué es eso? Debilidad, mi hermano. Eso es debilidad. Podemos estar en todas esas condiciones y eso muestra la debilidad de nosotros, pero el poder es de Dios y no de nosotros. Y aunque estamos en todas esas circunstancias de nuestra vida, aunque podemos pasar todas esas circunstancias de nuestra vida, todavía tenemos un tesoro en este vaso de barro. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y vamos a terminar con Romanos 3:21. Esto también lo leíamos y no lo entendíamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos visto hoy? El discipulado. Punto A, el problema del hombre o la imposibilidad del hombre. Punto B, la solución de Dios a ese problema. Y esto es parte de esa solución de Dios para el hombre. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Eso es importantísimo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que leímos en Juan, ¿verdad? Lo que es imposible para el hombre. Pero aquí está lo que es posible para Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la oración más bella que existe sobre la faz de la tierra. Esa de ahí. Siendo justificados gratuitamente. Ese es el descanso que el hombre estaba esperando. Que te digan que estás endeudado, mira, hasta aquí, y que ni con tu vida pagas lo que le debes a Dios,
por tu rebeldía, por tu pecado y el mío. Y después te dicen que te justifican de una manera gratuita. Pero como hemos dicho aquí, gratuita para nosotros, porque dice mediante la gracia o por su gracia. Esa gracia que hoy en día nosotros disfrutamos tuvo un precio, ¿verdad? Y fue la vida de Cristo Jesús. Por eso es que te dice acá, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Ese es el propósito de este discipulado, mi hermano. Que nosotros lleguemos a este entendimiento, cosa de que la jactancia quede, ¿qué cosa? Eliminada completamente de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, y que nos rindamos a la gracia del Señor. Es más, le decimos a todo el mundo que nos escuche, ríndete a la gracia, ríndete a la gracia, olvídate de la jactancia, olvídate de la obra, olvídate de la ley, olvídate de todo eso y ríndete a la misericordia y la gracia del Señor. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Eso quiere decir que esto aplica a ambos pueblos, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y eso nosotros ya sabemos lo que significa. El próximo miércoles iba a leer el capítulo 4, pero vamos a dejarlo para el próximo miércoles y vamos a continuar con el discipulado parte 2. Parte 2. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que necesite ser aclarado? ¿Alguna duda?